Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de saber lo que les tengo preparado porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, por qué no decirlo, más shippeadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de esta pareja que conquistó nuestros corazones con Sen Kalkam y vamos a explorar la posibilidad, los rumores, los deseos, de un nuevo proyecto juntos. ¿Por qué, seamos honestos, quién no extraña verlos juntos en pantalla? La química que tenían era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación personal llegó a su fin, la esperanza de verlos actuar juntos persiste en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Así que sin más rodeos, vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podríamos esperar de un posible reencuentro profesional entre Hande y Kerem. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un comentario contándome qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Quiero saberlo todo. Ahora sí, vamos al vídeo. Bien, vamos a empezar por lo básico, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su historia comenzó en el set de Sen Kalkam, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era tan palpable que no tardaron en surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Y efectivamente al poco tiempo confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación fue seguida de cerca por los fans, que celebraban cada foto, cada declaración, cada muestra de cariño. Eran la pareja del momento, la personificación del amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder, la magia no duró para siempre. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem parecen seguir intactos. Y es precisamente esta buena relación la que alimenta la esperanza de verlos trabajar juntos de nuevo. Ahora entremos en materia, ¿qué posibilidades hay realmente de que Hande y Kerem protagonicen un nuevo proyecto juntos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay nada confirmado, absolutamente nada oficial. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y sobre todo muchos deseos. Pero vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos y compromisos. Ambos han demostrado tener un gran talento y una gran capacidad de trabajo, y están en constante evolución profesional. Hande, por ejemplo, ha participado en series como Güneşler, Aşk Laftan Anlamaz y Azize, además de protagonizar campañas publicitarias para marcas de renombre. Kerem, por su parte, ha trabajado en series como Güneş Beklerken, Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek, y también ha incursionado en el cine con películas como Canfeda. Por lo tanto, para que ambos acepten trabajar juntos en un nuevo proyecto, este tendría que ser realmente especial, algo que les motive y les permita mostrar su talento al máximo. No valdría cualquier papel, cualquier historia. Tendría que ser algo que realmente les entusiasme. En segundo lugar, hay que considerar el factor fanbase. La cantidad de fans que esperan un reencuentro entre Hande y Kerem es inmensa. Las redes sociales están llenas de mensajes, montajes y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Los productores y directores son conscientes de este fenómeno y saben que una colaboración entre Hande y Kerem sería un éxito asegurado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que trabajar con una expareja puede ser complicado. Hay que dejar de lado los sentimientos personales y centrarse en el trabajo. No todos los actores son capaces de hacerlo, pero Hande y Kerem parecen tener la madurez y la profesionalidad necesarias para superar este obstáculo. Además, la ruptura entre Hande y Kerem fue bastante mediática y es posible que quieran evitar reabrir viejas heridas o alimentar nuevos rumores. Quizás prefieran mantener una distancia profesional y enfocarse en sus propios proyectos. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Y es que en el mundo del espectáculo, todo es posible.
Hemos visto reencuentros inesperados, colaboraciones sorprendentes y segundas oportunidades que nadie imaginaba. Así que, ¿por qué no soñar con un nuevo proyecto entre Ande y Kerem? Ahora, vamos a ponernos creativos y a imaginar qué tipo de proyecto podría reunir a Ande y Kerem. ¿Qué historia podría ser lo suficientemente atractiva para ambos? ¿En qué género se sentirían más cómodos? Una opción podría ser una secuela de Senkal Kam. Aunque la serie tuvo un final bastante cerrado, siempre se podría explorar la vida de Eda y Serkan después de casarse y tener hijos. Podríamos verlos enfrentando nuevos desafíos, lidiando con las responsabilidades de la paternidad y demostrando que su amor sigue siendo tan fuerte como siempre. Otra opción podría ser una comedia romántica completamente nueva, con personajes diferentes y una trama original. Ande y Kerem podrían interpretar a dos personas que se odian a primera vista, pero que inevitablemente terminan enamorándose. Podríamos verlos protagonizando situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que nos hagan suspirar. También podríamos verlos en un drama, interpretando a personajes más complejos y profundos. Ande podría interpretar a una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños, mientras que Kerem podría interpretar a un hombre atormentado por su pasado que busca la redención. Juntos podrían protagonizar una historia de amor, pérdida y esperanza que nos haga reflexionar sobre la vida y el destino. Incluso podríamos verlos en una serie de acción, interpretando a agentes secretos, espías o detectives que trabajan juntos para resolver crímenes y proteger al mundo. Ande podría ser una experta en artes marciales, mientras que Kerem podría ser un hacker informático. Juntos formarían un equipo invencible que nos mantendría al borde del asiento. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea algo que les permita mostrar su talento al máximo y que les motive a trabajar juntos de nuevo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los rumores que han circulado en torno a esta posible colaboración. A lo largo de los últimos meses, han surgido diversas informaciones, algunas más creíbles que otras, sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Algunos medios han asegurado que varias productoras se han puesto en contacto con ambos actores para ofrecerles proyectos conjuntos. Otros han afirmado que Ande y Kerem han tenido reuniones secretas para discutir la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Incluso se ha llegado a especular con que ya han firmado un contrato para protagonizar una nueva serie. Sin embargo, hay que tomar todas estas informaciones con pinzas. Como dije antes, no hay nada oficial. La mayoría de estos rumores provienen de fuentes anónimas o de perfiles de redes sociales que no tienen ninguna credibilidad. Es importante recordar que la prensa del corazón en Turquía, como en muchos otros países, a menudo se basa en rumores y especulaciones para generar noticias y atraer lectores. No todo lo que se publica es verdad. Por lo tanto, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ande, Kerem o sus representantes, no podemos dar nada por sentado. Pero a pesar de la falta de confirmación, los rumores siguen alimentando la esperanza de los fans. Y es que, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Quizás haya algo de verdad en todas estas informaciones. Quizás Ande y Kerem estén realmente considerando la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Solo el tiempo dirá. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y seguir soñando con verlos juntos en pantalla. Y por supuesto seguir apoyando sus carreras individuales y celebrando sus éxitos. Porque independientemente de lo que suceda en el futuro, Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química, su talento y su carisma conquistaron nuestros corazones y nos hicieron creer en el amor verdadero. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir en un nuevo proyecto que nos haga vibrar de emoción. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que nadie te cuenta sobre esta posible colaboración. Y es que detrás de los rumores, las especulaciones y los deseos de los fans, hay una serie de factores que pueden influir en la decisión de Ande y Kerem de trabajar juntos de nuevo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos actores tienen sus propias carreras y sus propios objetivos profesionales. Ande está enfocada en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía y en explorar nuevos géneros y personajes. Kerem, por su parte, está apostando por proyectos más ambiciosos y desafiantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Para que ambos acepten trabajar juntos en un nuevo proyecto, este tendría que encajar con sus respectivos planes y permitirles seguir creciendo como actores. No valdría cualquier cosa.
En segundo lugar, hay que considerar el factor económico. Hande y Kerem son dos de los actores mejor pagados de Turquía. Sus cachés son muy altos y cualquier productora que quiera contratarlos tendrá que estar dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero. Además, hay que tener en cuenta los costos de producción de la serie. Contratar a un equipo de guionistas, directores, técnicos y actores de primer nivel, así como invertir en localizaciones, vestuario y efectos especiales, requiere una inversión considerable. Por lo tanto, solo las productoras más grandes y solventes podrían permitirse contratar a Hande y Kerem para protagonizar una nueva serie. En tercer lugar, hay que considerar el factor tiempo. Como dije antes, Hande y Kerem tienen agendas muy apretadas. Ambos están constantemente trabajando en nuevos proyectos y tienen poco tiempo libre. Para que ambos puedan trabajar juntos en una nueva serie, tendrían que coordinar sus agendas y encontrar un periodo de tiempo en el que ambos estén disponibles. Esto puede ser un desafío, especialmente si ambos están trabajando en proyectos simultáneamente. En cuarto lugar, y quizás lo más importante, hay que considerar el factor personal. Trabajar con una expareja puede ser complicado, especialmente si la relación terminó mal. Hande y Kerem parecen tener una buena relación a pesar de su ruptura, pero es posible que prefieran evitar reabrir viejas heridas o alimentar nuevos rumores. Quizás prefieran mantener una distancia profesional y enfocarse en sus propios proyectos. En definitiva, hay muchos factores que pueden influir en la decisión de Hande y Kerem de trabajar juntos de nuevo. No es tan sencillo como simplemente querer hacerlo. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Y es que, como dice el dicho, querer es poder. Si Hande y Kerem realmente quieren trabajar juntos de nuevo, estoy seguro de que encontrarán la forma de hacerlo. Y nosotros, los fans, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar su éxito. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible colaboración entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, hay muchos rumores y especulaciones, pero nada confirmado. Sin embargo, la esperanza sigue viva y las posibilidades son infinitas. Recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía, y su química en pantalla es innegable. Sería un verdadero placer verlos trabajar juntos de nuevo, ya sea en una secuela de Esenkal Kapm, en una nueva comedia romántica, en un drama o en una serie de acción. Lo importante es que el proyecto sea algo que les motive y les permita mostrar su talento al máximo. Y por supuesto que nos haga disfrutar y creer en el amor verdadero. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejarme un comentario contándome qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Besos y abrazos.